Ahora, Señor, queremos entregarte este tiempo para escuchar tu voz, Señor. Queremos oír tu corazón, lo que tú estás hablando, lo que has preparado, Señor, esa porción de maná para este día, Señor, para este tiempo, para cerrar este mes. Señor, para tener un corazón para avanzar hacia agosto, Señor, aún para mirar el resto de este año. Señor, queremos tener un corazón delante de ti, que tú apruebes, el que tú te agradas, Señor. Queremos tener un corazón alineado y que a ti te agrade, Señor. Por eso traemos todo, lo entregamos todo como cantábamos, Señor, lo entregamos todo, porque tú eres digno, Señor. Y en esta hora, glorifícate, Señor. Yo te doy gracias por la vida de Juanjito, te doy gracias por su corazón para escucharte, Señor, y esto que él va a compartir, realmente tan oportuno, tan importante, Señor, en esta hora, que podamos escuchar, Señor. Gracias, papá. Amén. Amén. Quiero invitar a Juanjito, por favor. Él es un gran amigo de la casa, ustedes lo conocen. Es un varón tan precioso que junto con su familia, aquí está su mamita, la Beticita, que nos apoya en casa de mi padre, el Miquisito, que ministran, los chicos adoran tan precioso al Señor. Y bueno, Juanjito es un hermano precioso que el Señor también ha ido levantando en la enseñanza, ¿no? El Señor nos ha bendecido, nos ha permitido caminar con Él ya hace años y ver cómo el Señor ya lo ha ido llevando cada vez más y su corazón es un corazón muy sensible, es un corazón muy tierno delante de Dios, es un corazón humilde delante de Dios. Y bueno, el Juanjito hace un tiempo nos compartió algo muy precioso que él estaba recibiendo del Señor y para nosotros fue wow, pum, o sea, qué impresionante esto que nos compartes, tenemos que escucharlo, tenemos que prestarle atención. Señor, realmente queremos tener oídos para lo que tú quieres manifestar. No queremos correr con las actividades, no queremos hacer las cosas en automático, queremos prestarte atención. Así que oramos que esta noche el Señor hable a cada uno, ¿no? Y sabemos que Juanjito trae una bendición muy preciosa para compartirnos. Así que adelante, amigo. Muchas gracias, Ariel, a Carito, a todo el equipo de Casa de Oración. Es un privilegio estar acá y para mí me siento muy honrado y a la vez nervioso, pero agradecido con el Señor por lo que Él, a medida que ha ido pasando los años, ha ido encendiendo mi corazón para poder amarlo de la manera que Él desea y para poder mirarlo de la manera que también Él quiere. Así que antes de empezar, quiero orar y encomendar este tiempo al Señor. Así que inclinemos nuestro rostro. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que nos das. Gracias porque en tiempos donde vemos, Señor, oscuridad alrededor, tú resplandeces más. Momentos donde vemos quizás temor, tú sostienes nuestras vidas. Momentos quizás de dolor, tú eres el que consuela nuestros corazones. Gracias por quien eres, por todo lo que has hecho en nosotros, por todo lo que nos has dado. Gracias porque has entregado a tu Hijo por nuestros pecados. Gracias por haber derramado tu sangre hasta la última gota por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque solamente tú eres digno de toda la gloria, de todo el honor, de todo el poder.
Eres digno de nuestras vidas, digno de nuestro amor. Gracias, amado Padre, por todo lo que tú has hecho. Que hoy, Señor, sea tus palabras. Que hoy sea tus palabras en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para los que no me conocen, me llamo Juan José. Todos me conocen como Juanjito y la verdad es que me siento muy amado por todos acá en Casa de Oración y todos los que he podido conocer a través de Casa de Oración. Es un tiempo realmente donde nosotros estamos viviendo un desafío, viviendo una temporada quizás crucial en nuestras vidas. Y asimismo estamos poco a poco siendo despertados a lo que el Señor quiere, poco a poco siendo despertados a lo que el Señor nos ha llamado. Así que quiero empezar leyendo Apocalipsis, y si tienen sus Biblias ahí me puedan seguir, Apocalipsis 5, 9 al 12. Apocalipsis 5, 9 al 12. Y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 11, versículo 12. Versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Recuerdo mi primera vez que me aproximé al libro de Apocalipsis, y cuando yo leí la primera vez, recuerdo que fue junto con Carito en una sesión, y ella me dijo, vamos a meditar en Apocalipsis 1, donde hay una descripción acerca de Jesús. Y cuando leí por primera vez eso, a mí me sorprendió y me ofendió, porque yo dije, ¿cómo es posible que sea la primera vez que estoy entrando a una sesión en casa de oración y Carito me diga que tengo que leer Apocalipsis cuando nunca en mi vida he leído Apocalipsis? Y recuerdo que yo decía, ¿qué son estas descripciones que habla Apocalipsis? ¿Qué son estas cosas que habla acerca de Jesús y la revelación de Jesús? Y yo decía, ¿cómo es que este libro puede tener tanta revelación de Jesús y al mismo tiempo puede hablarnos cosas tan complicadas a veces de entender, o quizás cosas que yo las había visto como algo terrorífico y decía, Señor, ¿qué es esto lo que trata Apocalipsis? Y en este capítulo, algo que vemos es que en el cielo se está llevando a cabo, podemos decir, la autoridad que Dios va a dar a alguien, la autoridad que Dios va a dar sobre alguien. Y Dios decide dárselo a alguien dentro del cielo o de la tierra que sea digno. Y entonces empieza a buscar en los cielos, empieza a buscar en la tierra. Y me encanta la descripción que decía Diana acerca de esto, porque nosotros leemos que
Buscó en el cielo y el siguiente versículo buscó en la tierra. Y cuando tú ves eso dices, bueno, entonces lo ha buscado en un momento, pero en realidad entre el cielo y la tierra ha pasado mucho tiempo, porque buscó en todo el cielo y también buscó en toda la tierra. Y no había nadie digno de recibir la autoridad, el poder, la sabiduría, la fortaleza. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Juan, que está viendo esta visión, dice que se pone a llorar y dice, oh no, ¿quién ahora es capaz de ser y de recibir toda esta autoridad, este poder y esta gloria que el Señor promete? Y le dicen, no te preocupes, el descendiente de David, el león de Judá, él es digno de recibir. Y ese es Jesús. Y esto es lo que estamos leyendo, es la respuesta después de que Él recibe toda esta autoridad. Él dice, miraron y dijeron, Él es digno de recibir. Él es digno de recibir toda gloria, todo honor, toda sabiduría. Porque realmente vemos en el Hijo del Hombre, en Jesús, a alguien que merece y que ha pagado el precio. Y no solo por esa posición, sino que Él ha pagado el precio para que tú y yo hoy estemos delante de Él. Y eso es impresionante. Y cuando yo entendí esto, yo decía, Señor, o sea, lo que tú has hecho por mí, el precio que tú has pagado por mí es que has pagado mi condena de muerte. Has pagado el lugar que yo merecía estar. Y ahora tú estás en los cielos, sentado en el trono, al lado del Padre, recibiendo gloria, honra y honor. Entonces, cuando vemos esto en Apocalipsis, vemos que Él nos compró con un alto precio. El alto precio que pagó por ti y por mí es su propia sangre. Porque Él derramó su sangre, y eso lo vemos en Filipenses 2:6, que dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces vemos de que Jesús ha pagado un precio por nosotros. Él es digno de recibir toda gloria, honor sobre los cielos y sobre la tierra, pero asimismo Él ha pagado un precio por ti y por mí. Y eso refleja que Cristo nos ha amado tanto y nos ha deseado tanto que Él ha decidido entregar su propia vida por amor a la tuya. Por amor a la tuya. Y me encanta esta descripción que hace Alessandro Villas-Boas, que canta la canción que quizás le hemos cantado mucho tiempo, que es Yeshua. Mi amado es el más hermoso. Y él decía esta descripción de Dios. Dios es una comunidad donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esta comunidad, Él se expresa amor, el uno al otro, el Padre al Hijo, el Hijo al Espíritu. Y eso lo vemos en la palabra. Y Él dice, en esta comunidad, Él está completamente satisfecho. Nada le falta, nada necesita. Él es completamente satisfecho en esta comunidad, donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y en esta relación que vemos, en esta comunidad que vemos, que nada necesita, que está plenamente, perfectamente satisfecho, vemos que Él nos ha deseado. Y Él decía, ¿te das cuenta de la magnitud, de la libertad que Él tiene para amarte? Él no necesita, Él lo tiene todo, no tiene necesidad de algo, pero aún así, Él ha decidido amarte y entregar su vida por ti.
Cuando yo pensaba en esto decía, wow, Señor, tú me has deseado y me has amado. Cuando no necesitabas que alguien te ame, cuando no necesitabas de la amistad de nadie, tú me has deseado y has venido para tener una relación de amistad conmigo. Es asombroso y es valioso. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros le glorificamos en nuestra vida terrenal, pero así también con nuestros pensamientos, así también con nuestro corazón, así también con nuestro esfuerzo, que refleja en qué gastamos nuestro tiempo y en qué gastamos también nuestro dinero. Y es un desafío. ¿Por qué? Porque muchas veces nos duele y nos cuesta dejar esas cosas a un lado. Nos cuesta y Dios lo sabe. Y aún así está dispuesto a amarnos. En Apocalipsis 1:5 dice que Él nos lavó nuestros pecados con su sangre. Y esto es realmente asombroso por el hecho de que Jesús no tenía necesidad. Él estaba plenamente satisfecho dentro de esta relación con el Padre y el Espíritu. Pero deseó que tú y yo estemos en ese lugar. Y esto es realmente tan profundo que nos lleva a entender lo que dice Efesios. Efesios habla de que nosotros entendamos cuál es nuestro llamado, a qué hemos sido llamados. Muchas veces yo decía, he sido llamado sí a amarlo, pero el llamado es mucho más allá y mucho más profundo. Amarlo sí es parte principal, pero el llamado va mucho más allá. Y eso es lo que vamos descubriendo a medida que entramos en su presencia. No sé cuántos conocen la historia de la casa de oración, pero la casa de oración inició en Kansas City, en Estados Unidos. Y hay un hombre que Dios usó para levantarla, y su nombre es Mike Bickle. Y este hombre, Dios le sacó del lugar donde estaba porque él estaba en una iglesia, y quiero contar un poco acerca de su testimonio. Le sacó de su iglesia para levantar una casa de oración. Y esto sucedió más o menos en los años 80. Él tenía una iglesia y servía en una iglesia como pastor, pero Dios mandó un profeta a decirle que él debía salir de ahí, que un día iba a levantar una casa de oración de 24 horas, 7 días a la semana, donde habrían músicos y donde habrían intercesores, y donde se oraría por Israel, y asimismo donde se hablaría del fin de los tiempos. Y en ese tiempo Mike cuenta y dice, yo no estaba interesado en la oración, porque de hecho no me gustaba. Tampoco tenía conocimiento del fin de los tiempos, pero también nunca había sido un músico o había estado interpretando algún instrumento. Y de repente viene este profeta llamado Bob Jones y me dice que debo hacer esto. Y yo digo, ¿cómo lo voy a hacer si nunca he estado relacionado con la oración por Israel? ¿Y cómo voy a hacer todas estas cosas? Y él le dice, este profeta Bob Jones le dice, yo voy a confirmar el llamado que estoy haciendo sobre tu vida. Y voy a confirmarlo de maneras que queden bien claras en tu corazón de que yo estoy levantando este movimiento. Y hay 3 cosas que le habla, hay más de 3 cosas, pero 3 cosas que él menciona. Una de ellas es que
Dios iba a levantar una generación como Él deseaba. Otra es que Él, en medio del lugar donde estaba, a donde iba a ir, a Kansas, iba a llegar un momento en el que iba a venir una sequía sobre esa ciudad. Y esa sería parte de la confirmación de que Dios estaba levantando este movimiento. Y no solo eso, sino que le dijo, el día que tú estés ahí, también pasará un asteroide. Y ese asteroide será inesperado para los científicos. Y lo verás y sabrás que yo soy el que levanto. Entonces Mike, tiempo después, decide mudarse a Kansas y obedecer, porque Dios también le habla personalmente a él. Entonces, cuando están por iniciar el ministerio, ellos deciden hacer y llamar a un ayuno de 21 días. Entonces, en este ayuno, algo que sucede es que empieza a haber sequía en la ciudad donde estaba. Y él se sorprende y dice, Señor, es lo que tú has dicho a través de este profeta que sucedería como señal de lo que tú estabas levantando. Luego, en medio del ayuno, se ve de que aparece un asteroide en los cielos y noticia en la ciudad, noticia en el mundo, un asteroide impensado. Y dicen, wow, Dios está confirmando esto. Y es algo increíble. Entonces, ven esto y dicen, o sea, no podemos dudar, pero aún había faltado más señales que Dios había prometido. Y entonces Mike está en medio del ayuno, ya por concluir el ayuno, el último día, y de repente están esperando hasta las 12 de la noche que Dios pueda traer la última señal. Y en medio de eso, Mike se va a su oficina y dice, ¿qué voy a hacer, Señor? Tú me has prometido, y sí veo esto, pero hay algo más que tú tienes que cumplir. Hay algo más que tú tienes que hacer. Y en eso que está en su oficina, ya a media hora de que sea las 12, él dice, tienes que cumplir antes de que sea medianoche. Entonces se mira y se preocupa y dice, Señor, o sea, tú has dicho, ¿y cómo va a suceder esto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mira en su oficina, se sienta y de repente mira a un costado y mira un libro que se llama Placebo. Y este libro habla acerca de un pastor bautista que va al cielo, muere, pero también resucita. El libro contiene 50 páginas. Y él dice, ¿qué nombre más extraño para un libro? Placebo. Y aparte de un pastor bautista. Y cuando lee el libro, se da cuenta que es la señal que estaba esperando. Y hoy quiero hablarte acerca de este libro que se llama Placebo. Y la definición que hay acerca de placebo, para que podamos entender un poquitito más. Es una sustancia que carece de valor terapéutico, pero que se administra a los enfermos para su efecto benéfico. O sea, no tiene un valor. Es un tipo de medicina que se le coloca a los enfermos, pero que no tiene ningún valor terapéutico. Es decir, que no sana, es decir, que no produce algo, sino simplemente es un medicamento sustitutivo al medicamento principal, podemos decir. ¿Para qué? Para que
por medio de lo que la persona cree, pueda causar un efecto en el paciente. Entonces es algo irreal. Y cuando vemos esto de placebo es como, ok, ¿qué tiene que ver con el libro? El libro se titula así. Este hombre, Howard Pittman, que es el autor del libro, y lo pueden encontrar en internet, él habla acerca de que cuenta su testimonio. Él era un hombre cristiano, nació en una familia cristiana y era alguien que había creído desde mucho tiempo lo que la palabra decía acerca de Dios, que él era el Hijo de Dios, que él necesitaba arrepentirse, que él necesitaba volcar su mirada hacia Dios y que él necesitaba recibir al Señor en su corazón. Él recibe al Señor en su corazón y en el tiempo que él crece se da cuenta de que quiere servir al Señor y se pone a estudiar saliendo del colegio, se pone a estudiar y dice voy a entrar al seminario y quiero realmente dar este mensaje acerca de mi Salvador. Además, porque su papá era diácono en la iglesia y él dice voy a hacerlo. Entonces, 2 años más tarde, él simplemente decide dejarlo. ¿Por qué? Porque decide que hay otras cosas más importantes en su vida que eso. Entonces, algo que sucede es que en ese tiempo, que estamos hablando más o menos de los años 60, 70, él dice, me voy a meter a ser policía. Y se mete a estudiar policía por mucho tiempo. Alrededor de 25 años él decide servir en la policía. Entonces, en esos años, él entendía y comprendía que Jesús era su Salvador y que necesitaba hablar de esto. Entonces, cada vez que él tenía tiempo, salía de su trabajo e iba a repartir folletos a las esquinas, a las calles, y de repente, momentos que tenía libres, él iba y oraba y hablaba y predicaba en las plazas. Y mientras predicaba, él recordaba en su corazón que había sido llamado para eso, pero que por su trabajo no podía hacerlo. Pero el tiempo que podía hacerlo, iba y lo hacía. Entonces, en medio de eso que él está viviendo, ya terminado su tiempo de trabajo, su jubilación, él dice, ahora sí puedo dedicarme a esto. Y cuando termina de trabajar, cuando termina ese tiempo, algo que pasa con él es que él decide abrir una casa de acogida para niños, niños que habían sido abusados, niños que habían sido golpeados, y de repente en medio de eso, junto con su esposa, empiezan a apoyar y empieza a crecer el ministerio y llegan a tener como 35 niños a quienes alimentaban, a quienes acogían, a quienes aconsejaban en medio de eso. Y era algo que él realmente estaba conmovido en el corazón, pero también alegre por lo que estaba haciendo. Él decía, Señor, tú me has llamado y realmente estoy cumpliendo lo que tú me has llamado a hacer. Estoy haciendo esto, lo que tú dices en tu palabra, que ame a mi prójimo, que le hable acerca de ti, de tu salvación. Entonces, le dicen y le aconsejan que tiene o que puede llegar a convertirse en sheriff del estado donde estaba. Y le dice, puedes hacerlo, ya que te has jubilado y puedes postularte a esto. Y él dice, ok, voy a hacerlo porque realmente quiero ayudar a mi comunidad. Entonces, vemos que se postula y pasado unos días, él tiene que dar y hablar un mensaje
tiene que presentarse. Y la mañana que él se levanta de su cama para presentarse, para hablar a la comunidad, él se comienza a sentir mal. Y algo no estaba bien en su cuerpo, algo no estaba funcionando bien. Y empieza a sentirse muy mal, decaído, no podía respirar y deciden ir al hospital. Y en el hospital le empiezan a revisar, le empiezan a realmente analizar qué es lo que tenía, evaluar. Y en medio de esa evaluación le dice, mira, lo que tú tienes no sabemos qué es, así que tienes que ir al hospital, a otro hospital, porque nosotros no tenemos el equipo que necesitas. Lo llevan a otro hospital y en ahí le dicen que tienes una arteria tapada y necesitamos operarte, pero es muy riesgoso porque eres muy viejo y no vas a aguantar la operación. Entonces él dice, ¿qué voy a hacer? Y le dice, vamos a ponerte unos sueros para que puedan ayudarte a soportar la operación. Y entonces, pasado ese tiempo, empiezan a operarlo. Y en medio de la operación, él muere. Y le dicen a su esposa, miren, no se haga ilusiones, porque no sabemos qué es lo que va a pasar con él. No sabemos si va a aguantar, no sabemos si va a soportar. Y prepárese para lo peor. Entonces, en ese momento que él muere, suceden varias cosas. En el momento que él muere, cuenta él en su libro que sale de su cuerpo y empieza a escuchar una voz dulce, una voz muy apacible que le dice, ya no pelees por tu vida, sino que déjala ir, porque así ya te va a dejar de doler y vas a poder estar en paz. Y él dice, ¿de dónde estoy escuchando esto? Y presiente y dice, es Dios. Y empieza a dejar de luchar por su vida. Y cuando empieza a hacer eso, en medio de lo que él estaba haciendo, se da cuenta y reacciona y dice, este no es Dios, este es Satanás. Y vuelve a pelear por su vida. Y cuando está pasando esto, se da cuenta de que hay 2 ángeles en su habitación que siempre habían estado ahí. Y de repente mira y se asombra porque era algo que él no lo podía ver con sus ojos naturales, pero que lo estaba viendo con sus ojos espirituales. Y esta vez él estaba fuera de su cuerpo. Y cuando lo mira, no puede creer y dice, estoy muriendo. Y en ese momento él dice una oración, Señor, yo quiero estar delante de ti para que tú me des otra oportunidad de vida. Quisiera estar delante de ti, delante de tu trono. Inmediatamente los ángeles le agarran, uno a la izquierda y otro a la derecha, y se lo llevan. Y empieza a salir de la atmósfera y mira en los cielos y traspasa esa barrera espiritual y él mira en los cielos y de repente comienza a mirar. Él dice, miro millares como arena del mar a ángeles caídos, demonios. Empiezo a mirar y digo, ¿qué es esto? Y me empiezan a llevar por esa realidad estos ángeles. Y yo dentro de mí decía, quiero que me lleven delante de Dios, no quiero estar aquí. Y ellos le dicen, es necesario que vayamos por aquí. Y le llevan a través de esta atmósfera real. Y él dice, eran millares, las formas, los colores eran increíbles, pero estaban ahí estos demonios,
habían potestades, habían principados, y yo los estaba viendo. Y mientras los veía, no podía comprender cómo ellos estaban delante de mis ojos, y hoy lo que había leído estaba frente a mí. Y en medio de eso que estoy viendo estos demonios, veo que tienen diferentes formas, diferentes tamaños. Algunos parecían personas, otros parecían personas con animales. Era increíble lo que estaban viendo mis ojos. Y en eso me llevan a ver todo cómo ellos operaban en esta atmósfera. Y miro cómo ellos trabajaban y cómo algunos de ellos estaban designados a ciertos lugares, a ciertas ciudades, a ciertas familias. Y en medio de eso que estoy mirando, digo, no puedo estar aquí. Y Dios permite que Él vea todo esto con sus propios ojos porque tiene un propósito. Y cuando sucede todo eso, de repente estos ángeles le llevan a puertas del cielo. Y en medio de eso, Él mira a su costado, mira personas haciendo fila para entrar a esas puertas del cielo. Y Él dice, ¿quiénes son? Y le dicen, son aquellos santos que están volviendo a casa. Y Él dice, wow, qué increíble. Mis ojos estaban viendo a aquellas personas que habían partido de la tierra, pero que hoy están volviendo a este lugar, a los cielos. Y mientras miro los cielos es algo tan hermoso, es un lugar tan precioso este lugar, a pesar de que estaba afuera, detrás de las puertas, se siente la presencia de Dios, se siente una paz increíble. Y Él dice, estoy aquí para presentar mi caso delante del Señor y pedirle que me vuelva a dar vida. Y en medio de eso, Él dice, wow, no puedo creer lo que estoy viendo. No puedo creer lo que estoy experimentando hoy. Entonces le dicen los ángeles, si tú cruzas esta puerta, vas a tener que quedarte ahí y no vas a poder volver. Y él le dice, pero es que yo quiero presentarme ante el Señor. Pero los ángeles le dicen, pero si cruzas, no vuelves a tu cuerpo y vas a tener que esperar ahí hasta que el Señor te vuelva a llevar en su segunda venida, te lleve otra vez a la tierra para volver a vivir. Y él dice entonces, ¿qué hago? Quiero presentar mi caso delante del Señor. Y los ángeles le dicen, está bien, puedes hablar desde aquí. El Señor te va a escuchar. Y él va y habla delante del Señor. Y le dice, Señor, yo soy Howard Pittman. Esta es mi vida. Yo desde siempre he creído en ti, desde siempre he hecho las cosas que tú me has mandado. Además, he vivido una vida realmente como tú has querido, porque he creído lo que tú me has dicho. Desde pequeño he hecho esto. Además de que he tenido una vida que no he hecho cosas malas, pero sí he tenido en mi voluntad el poder ayudar a las personas a hacer cosas para ellos, el poder apoyar a mi comunidad, el realmente valorar la justicia y amar a mi prójimo, y lo he hecho. ¿Y sabes qué? Me ha pasado esto y me gustaría que tú me devuelvas la vida. Él le habla de esa forma, palabras más, palabras menos. Y el Padre escucha y Él recibe esta respuesta. Y quiero leérselas. El sonido de su voz descendió sobre mí desde el más allá de las puertas
Incluso antes de que las palabras me golpearan, el tono de su ira me golpeó en la cara. Mientras Dios procedía a decirme la clase de vida que realmente había vivido, me dijo lo que realmente pensaba de mí e incluso de otras personas que vivían como yo. Me señaló que mi fe estaba muerta, que mis obras no eran aceptables y que había trabajado en vano. Me dijo que era una abominación para mí vivir una vida así y luego atreverme a llamarla una vida de adoración. Además, dijo, a los que lo hacen están en peligro de experimentar su ira eterna. Cuando Dios trató conmigo, Él mostró su ira, no su ira eterna. Él dijo que hay algunos que experimentarán su ira eterna. Cuando yo leo estas palabras, mi corazón se hace pedazos, porque yo me miro a mí y le digo, Señor, ¿qué es lo que tú estás viendo en mí? ¿Y qué es lo que tú realmente ves en mi interior? Cuando leí por primera vez esta parte, yo le dije, Señor, ¿qué es lo que ha pasado con este hombre? ¿Te ha creído? ¿Te has recibido? De hecho, ha sido una persona que realmente en su corazón tenía buenas intenciones y las ha hecho. ¿Cómo es posible que tú le hables de esa manera y que le digas que su vida no ha servido para nada? Él comenta y dice, no podía creer que me hablara así. Le había servido durante años. Pensaba que había vivido una vida que le agradaba. Mientras me enumeraba mis errores, estaba seguro de que me había confundido con otra persona. No me quedaban fuerzas ni siquiera para moverme, y mucho menos para protestar. No podía estar hablando de mí. Todos estos años pensé que estaba haciendo las cosas, las obras para Dios. Ahora me decía que lo hacía por mí mismo. Aun cuando yo predicaba y testificaba sobre la gracia salvadora de Jesucristo, lo hacía para mí mismo, para mí, para que mi conciencia pudiera ser tranquilizada. En esencia, mi primer amor, mis primeras obras eran para mí mismo. Después de que mis necesidades y deseos fueron satisfechos para calmar mi conciencia, me ponía a hacer las obras del Señor. Esto hizo mis prioridades fuera de orden e inaceptables. En realidad me había convertido en mi propio falso Dios. Cuando yo leo esto, digo, Señor, hay algo de lo que necesito arrepentirme. Y leía y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Porque este libro no solamente habla de esto, sino hay muchas otras cosas más que Él toma en cuenta. Y hay muchas otras cosas Dios que revela. Y
Yo decía, qué fuerte que un día yo pueda llegar delante de Dios y Dios me diga que mi vida no ha servido para nada, que todo lo que yo tocaba, que todo lo que yo hablaba, que todo cuanto yo hacía por Él, lo hacía por mí mismo. Es fuerte. Es lo que su palabra dice, muchos vendrán en mi nombre y me llamarán Señor, Señor, mas yo no los conoceré. ¿Quiénes son ustedes? Y yo le decía al Señor, ¿por qué estoy en este lugar hablando de este tema? Y él comenta y dice, mientras me estaba hablando y mientras me estaba diciendo, me di cuenta de que realmente Dios es celoso, de que Dios es justo, de que Él no aceptaría ningún tipo de adoración como en los días de los fariseos. Y Él describe estas cosas como simplemente motivos egoístas. Él dice, no hay palabras que puedan describir el dolor que sufrí cuando la ira de Dios cayó sobre mí por esta vida de supuesto servicio. La agonía estaba más allá del alcance de la imaginación y el remordimiento que sentí. Una carga muy pesada, similar a un peso físico que me inmovilizaba o a una enorme piedra que me aplastaba. Cada vez más débil, mi mente corría frenéticamente en un esfuerzo por captar lo que el Señor me decía mientras recordaba cada incidente. Dios no deja lugar a error y eso incluye lo que está en nuestras mentes. La palabra dice que Dios no puede ser burlado. Y cuando recuerdo estas palabras, le digo, todo lo que ves en mí, todo lo que ves en mí, realmente es digno de llamarse adoración. Es digno de llamarse un hijo o una hija de Dios. Hoy vivimos tiempos tan peligrosos. Hoy vivimos tiempos finales y una y otra vez yo a mí mismo me digo, Juanjo, estás viviendo tiempos finales. Lo estás viviendo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de que estamos viviendo tiempos finales? ¿De que el Señor vuelve pronto? Y como dice Romanos, un día estaremos frente a Él, cara a cara. Y aquellas cosas que no hemos conversado hoy delante del Señor, las conversaremos ese día, cara a cara con Él. Y esto es algo fuerte, porque realmente conmueve hasta lo más profundo de nuestro ser. Y él decía, no puedo creer, Howard decía, en ese lugar no puedo creer que él me esté diciendo esto. ¿Cómo es posible? Yo he hecho esto para el Señor. Mi elección se basó solamente en motivos egoístas. No hay palabras que puedan describir. En mi mente estaba constantemente negando el mal en mi vida mientras reconocía el hecho de que los había cometido. Mi conciencia estaba dormida, pero mi mente no. Me di cuenta
de que cada día de mi vida estaba dedicado solo a mí mismo. Toda mi vida estaba preocupada primero por mis necesidades y después me preocupaba de lo que el Señor quería. El dinero para ayudar a la iglesia o a los pobres o a cualquier otra cosa era secundario, porque yo mismo era mi Dios. Eso es lo que él declara en su libro. Y él dice, el hecho es que debemos probar que realmente somos cristianos, primero examinando nuestros motivos detrás de cada hecho de nuestras vidas y luego arrepentirnos y comprometernos de nuevo a seguir al Señor diariamente cuando decidimos servirle a Él primero. Y en ese momento que él percibe y que está pasando esto, todavía no termina de caer en cuenta qué es lo que le ha dicho el Señor. Los ángeles lo agarran y lo llevan otra vez a su cuerpo. Y en eso que él está tratando de pensar, en ese momento que está siendo llevado por estos ángeles, él trata de recapacitar qué es lo que había hecho y cuál es el significado de las palabras del Dios amoroso a quien había seguido él. Y esto es lo que dice: los ángeles me llevaron de vuelta a través del segundo cielo, a través de la dimensión, a la habitación del hospital donde estaba mi cuerpo. No fue hasta que llegué a la cama donde estaba mi cuerpo, mientras recobré la compostura, protesté con vehemencia. No, no, les dije a los ángeles. Dios no me respondió, no dijo ni sí ni no a mi petición. Por favor, llévenme de vuelta. Dios es un Dios de orden y nunca hace nada al azar. Con toda esta experiencia había sido planeada por Dios. Los ángeles accedieron a mi petición de llevarme de vuelta. Dios estaba tratando esta vez diferente, de forma diferente. Entonces vemos que él está regresando y les dice, miren, yo he ido delante de Dios para que me diga que sí podía vivir o no podía vivir otra vez. Y él no me ha respondido, así que tengo que volver a ir y decirle. Y los ángeles le llevan de vuelta. Y en medio de eso, él vuelve a ir delante de Dios, vuelve a subir a las puertas del cielo, guiado por estos ángeles. Y lo que sucede esta vez es diferente. Y se los voy a leer. Esta vez no me atreví a tanto, pues recordé cómo la ira de Dios me había abatido antes. Sin embargo, había pedido a Dios un favor y Dios no había respondido. Queriendo su respuesta tímidamente, empecé a suplicar de nuevo. Esta vez Dios no me derribó, sino que me dejó hablar. Dios no me habló con esta vez, no me derribó. Antes que todo terminara, Dios estaba hablando con dolor. Comencé mi súplica citando las Escrituras a Dios y le conté todo sobre Ezequías. Porque Ezequías en la Biblia es alguien que también pide que se le extienda su vida. Porque Dios manda un profeta y le dice, vas a morir.
Y él dice, delante de Dios va y ora y le dice, Señor, extiende mi vida, por favor. Y Dios escucha su clamor y le extiende la vida. Y lo mismo él está citando aquí, Howard está citando de que él quiere volver a vivir así como Ezequías. Aquí estaba una insignificante nada y la criatura más pequeña de todo su universo, intercambiando palabras con este grande Dios que lo habría creado todo. Lo dejó todo por un momento solo para tratar conmigo. Pudo haberme exterminado en un abrir y cerrar de ojos, o podría haberme dejado para ser tratado por un subordinado. Había un sinfín de cosas que podría haber hecho para no tener que ocuparse de mí. Hubiera tenido, no eligió hacer ninguna de estas cosas. En lugar de eso, eligió tratar conmigo él mismo. Y la respuesta de Dios es diferente esta vez. Él ya no va con argumentos, Él ya no va con su carta de presentación, Él va con un corazón diferente. Y Dios entiende. Y algo que sucede es que Dios abre su corazón a este hombre y le dice, era necesario que te diga esto para que tú supieras cuál es tu condición. Y él trata de una forma tan paciente y tan tierno con Howard que él dice, este era el Dios que conocía, al que me habían hablado, el que es tierno, el que es dulce y el que su amor realmente consuela mi corazón. Pero el experimentar la justicia de Dios y lo que él pensaba de mí realmente conmovió sus entrañas. Y Dios le da 5 mensajes a este hombre. 5 mensajes de los cuales solo voy a mencionar 2. El primer mensaje que le dice que la iglesia está viviendo en la era de la iglesia de la Odisea, que se encuentra en Apocalipsis 3. La iglesia de la Odisea creía que tenía todo, que era rica, que no le faltaba nada, pero Dios le dice, he visto y tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es una palabra que realmente toca mi corazón porque es un mensaje para mí. Es un mensaje para mí. Porque estamos y estoy muchas veces preocupado y afanado por mi propia vida, mis propios deseos, mis propios anhelos. Y Dios termina siendo muchas veces lo último en mi vida. Pero Dios le da este mensaje a Howard en los años 80. Pero hay otro mensaje más que le dice, yo voy a levantar una generación nueva de soldados. Voy a levantar una generación como la de Gedeón en todo el mundo. Y esa generación que yo voy a levantar estará lista y preparada para pelear la última batalla. Y Dios le dice, tú vas a tener un ministerio a partir de ahora de 3 años. Vas a anunciar este mensaje. Y entonces Dios perdona la vida de Howard y lo sana. Pero le manda con este mensaje desde el cielo. Y él comienza a enseñar. Y su libro trata de esto.
Pero lo impresionante de esto, y quiero volver a la historia de Mike. Mike está leyendo estas palabras que les acabo de leer. Está leyendo justo antes de empezar el cuarto de oración. Y se da cuenta que este mensaje de esta generación de Gedeón se refería a ellos. Este libro había sido escrito 3 años antes de que Casa de Oración pueda salir a la luz. Y Dios da este mensaje a este pastor, Howard Pittman, acerca de esta generación que va a levantarse. Lo que te quiero decir en pocas palabras es que si tú estás aquí, eres parte de ese llamado. Somos parte de ese llamado. Y si Dios te está despertando en tu corazón, está encendiendo un fuego en tu corazón, es porque realmente Él está convocando a un ejército para que esté preparado y listo para el fin de los tiempos. Sé que es un tema difícil y muchas veces ha sido controversial en la iglesia, pero quiero decirte que Dios está levantando. Dios lo está haciendo. Y es entender cuál es el llamado que Dios nos ha dado hoy. No importa la edad, no importa tu pasado, no importa lo que has vivido recién o estás viviendo. Él simplemente está llamando otra vez y está preparando. Está preparando. Está preparando. Y nos está preparando. Hay momentos en los que puede ser fácil y hay momentos en los que puede ser muy complicado. Pero quiero decirte esto, el Señor está con nosotros. Y Howard termina diciendo de que no tienes idea de cuánto realmente vales para el Señor. Porque en el momento que él se da de cuenta del pecado que había cometido, se da cuenta de el dolor que había causado en el corazón de Dios. Realmente tú y yo valemos la sangre de Jesús. Tú y yo valemos su sangre. ¿Entiendes eso? Su sangre. Y Él regresa pronto. Regresa pronto. Por una iglesia que va a estar en el mismo yugo que Él. Que va a estar en la misma realidad de amor que Él por nosotros. En Mateo 11, 29 al 30 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nosotros estamos llamados para amarlo de la manera que Él nos ha amado. Y estamos yendo en ese camino. Cada vez dejando las cosas de este mundo atrás, muriendo a nuestros deseos de la carne, para en nuestros corazones encender los deseos que Él tiene. Así que la realidad de Apocalipsis 4, cuando vemos esta adoración celestial, es el lugar al cual tú y yo nos dirigimos cuando oramos. Y hoy quiero decirte que vales mucho para el Señor. No permitas que las mentiras del enemigo te digan otra cosa. No permitas que tu amor se enfríe. No permitas.
que las demás cosas cobren el primer lugar en tu vida antes que Dios. Porque un día estaremos delante de Él, todos. Los que están en autoridad, nosotros, y aún los que vemos que quizás son indeseables ante la sociedad. Todos estaremos delante de Él. Y como decía Howard, que no enfrentemos la ira eterna de Dios. Dios es justo y fiel y es celoso. Yo recuerdo una vez que estaba parado en la iglesia, había una señora sentada ahí, una señora anciana, y me miró y me dijo, hola, ¿cómo te llamas? Yo le dije, me llamo Juan José. Me miró y me agarró de la mano y me dijo, hijo, no te olvides que Dios es bien celoso. Dios es celoso. Toda la gloria es para Él, todo el honor es para Él, toda la alabanza es para Él, toda la sabiduría es para Él. Nuestra vida es para Él. Si vivimos hoy, es para Él. Si hoy tenemos aliento y tenemos una casa, tenemos un trabajo, es porque Él ha querido darnos. ¿Entiendes el deseo de Dios? ¿Entiendes Juan 17 cuando Dios ora por ti? Dios dice, yo quiero que donde yo estoy, dice Jesús, ellos estén conmigo. Es su deseo, su pasión en la cruz, la pasión de su amor por ti, por mí, por todos los que están en la tierra. Un día estaremos con Él, un día lo veremos cara a cara a Él. Así que tu corazón se ha encendido por amor y pasión hacia Él. Las demás cosas son pasajeras. Y antes de terminar, quisiera orar. Y ahí donde estás, inclina tu rostro. Si hay algo que el Señor te ha mostrado, si hay algo que el Señor te ha hablado, yo te pido que tú puedas hablarle a Él. Si hay algo de lo que quizás tengas que arrepentirte, no lo sé, habla con el Señor. Habla con Él. Señor, tú vuelves pronto. Tú entregaste tu vida en esa cruz por nosotros. Lo diste todo, todo, por limpiar nuestro pecado, por limpiar nuestra maldad. Tu palabra dice que todo el que confiesa con sus labios, todo el que cree en su corazón que tú eres Señor, tú te acercas y lo traes a tu casa. No tienes necesidad de nada. Nada te falta. Nada te falta. Nada necesitas. Pero aún así tú deseas. La cruz fue la muestra de tu deseo, de tu pasión por nosotros. Cada vez que podemos mirar la cruz, cada vez que podemos recordar las heridas que te han hecho, es una muestra de tu amor por mí,
por nosotros. Despierta nuestros corazones en una pasión por ti. Que seamos, como David decía, hombres y mujeres de una sola cosa. Hombres y mujeres de una sola cosa. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos. Ayúdanos a entregarte nuestras vidas, a rendir nuestros corazones y nuestros días delante de ti, a que nuestro ser pueda crecer un deseo de poder agradarte como tú quieres, no en mis conceptos, sino en los tuyos, no en mis propias definiciones, sino en lo que tú deseas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si hoy tú nos estás llamando para algo, tú nos estás preparando para algo, Señor, que sea para tu gloria, que sea para tu honra, no para la nuestra, no para nuestro nombre, sino para tu nombre. En el nombre de Jesús. Que todo lo que somos dé gloria de quien tú eres, dé gloria de lo que tú nos has dado, dé gloria a ti, Señor. Tú has pagado un alto precio por nosotros, precio de sangre. Hoy revélanos tu sangre, revélanos tu sacrificio en la cruz. Revélanos lo que has hecho por nosotros. Revélanos tu pasión, revélanos el deseo de tu corazón. Revélanos tu justicia, revélanos tu celo. Celo por tu casa, celo por tu novia, celo por ti, Señor, celo de ti. Que seamos hombres y mujeres que se paran frente a ti, Señor, firmes, con un corazón conforme al tuyo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos hablas. Gracias porque tus palabras vienen a tiempo. Vienen en el momento que necesitamos. Gracias, Señor. Porque aún en tiempos difíciles tú nos hablas. En tiempos donde hay oscuridad, tú hablas, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Juanjito. Gracias, amigo. Wow, qué tremendo, de verdad. De verdad, cuando Juanjito me comentó un poco de esto, eh, yo no lo escuché todo, como lo hemos escuchado esta noche, pero yo solo sentía en mi corazón tan fuerte que era necesario que escuchemos esto. Ahora, cada uno, como dice el Señor en la cajita, en el tesoro de tu corazón, cada uno guarde ahí lo que ha escuchado, llévelo donde el Señor, que en realidad de eso se trata, y que el Señor realmente nos hable a cada uno. Pero yo creo que el Señor ha tenido una voz muy clara, muy fuerte, pero muy necesaria
para exhortarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Y Él es digno. Y además ha sido extenso, pero ha sido tan bueno. Así que como decía el Juanjito, damos gracias al Señor por esto. Amén.